Juan 20, versículo 19 al 22, dice: ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba en pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. El primer sermón, la primera prédica de esta serie se llama ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Claro, porque a veces cuando hablamos de misiones, muchos lo asocian a un departamento de la iglesia, lo asocian a gente que se va a otro país a predicar. Y bueno, cada tanto, sí, conozco a uno que fue misionero y demás, y por ahí, ¿no? O sea, un tema que es parte de la iglesia, pero que en realidad pareciera ser como un anexo de la iglesia, algo que quizás hasta pareciera no ser tan importante, pero qué importancia le da el Señor a las misiones. En realidad, la misión pasa a ser todo, misiones pasa a ser la iglesia y la iglesia pasa a ser misiones. Y vamos a estar hablando a lo largo de este mes, de estas 4 semanas sobre misiones. Por eso yo te vuelvo a animar a que, no solamente por esta serie, pero te animo a que te acerques a alguno de los líderes que hoy pasaron acá adelante, ¿no? Que preguntes, si no te animás, vení a preguntarnos a nosotros: pastor, tengo este horario libre, ¿con quién puedo ir? Te vamos a derivar para que hables con alguien de los grupos pequeños y puedas explayarte más. ¿Cuántos esta semana estuvieron viendo la primera lección de misiones? Levanten la mano. Muy bien, muy bien. Y es muy bueno profundizar, es muy bueno hablar sobre las misiones y ver que tenemos la necesidad de hacer misiones y de ser misiones. Y vamos a hablar en esta noche 4 verdades que hablamos al mencionar esta palabra, misiones, ¿sí? A través de este texto. Lo primero, misiones habla de una carencia que necesita ser suplida. Misiones habla de una carencia que necesita ser suplida. Dice el versículo 19: ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Y digo, qué relato tan particular, ¿no? Jesús venía de resucitar, lo habían visto las mujeres y las mujeres habían contado esto, pero los muchachos todavía no lo habían visto, todavía no se había dado el encuentro con Pedro, no se había dado el encuentro con algunos más, recién estaba sucediendo esto y el texto y la historia dice que ellos estaban encerrados en un lugar con miedo. Un momento difícil, un contexto también fuerte. Habían visto morir a su maestro, habían visto lo que fueron esas últimas horas, esos últimos instantes. Habrá sido terrible después de recordar a Jesús en su día a día. Para ellos habrá sido muy fuerte verlo ensangrentado, con su cuerpo con herido, ¿no? Latigazos, esa corona de espinas, esa muerte en el madero. Habrá sido choqueante para estos hombres, y ahora se encontraban reunidos con las puertas bien cerradas por miedo, con incertidumbre. Quizás se empezaba a correr ya el dicho de que se habían robado el cuerpo, de que en realidad no resucitó, y qué pasó con los soldados que estaban en la puerta. Incertidumbre. Y en medio de esa incertidumbre, Jesús se aparece en el lugar que estaban reunidos. Digo, un golpe en la puerta en esa hora podría significar el arresto de estos hombres. Si alguien llamaba a la puerta, podía ser alguien que les estaba buscando para arrestarlos, para llevárselos, pero de repente aparece Jesús donde estaban reunidos. Y decíamos que misiones habla de una carencia que necesita ser suplida. Y cuando llega Jesús, cuando aparece Jesús en el lugar donde ellos estaban, lo primero que hace es suplir la necesidad de un corazón temeroso. Les dijo:
paz. Paz, la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. No llegó Jesús y dijo, muchachos, y al final, ¿qué hacen acá? ¿Por qué están encerrados? Si yo les dije que esto iba a pasar, si yo les dije que esto iba a suceder, ¿qué hacen acá? ¿Cómo pueden dudar de que yo... No les llegó con cuestionamientos, no les echó en cara que hacían ahí encerrados con miedo al hombre. Les dijo, la paz sea con ustedes. Y esa es la misión. Ese es el evangelio. Esto es misiones. Misiones habla de una carencia que necesita ser suplida. El texto que más se sabe, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga vida. Ese texto habla de un Dios viendo la carencia de la humanidad, viendo una carencia que necesitaba ser suplida. Constantemente vemos esto y Misiones habla de eso. Carencias que necesitan ser suplidas. Hombres y mujeres que nunca escucharon hablar de Jesús, como contaba recién San Juan, este hombre que dijo, yo nunca escuché hablar de Isa de esa forma. Nunca vi a Isa de esa manera. Y uno dice, bueno, pastor, pero acá en Argentina todo el mundo escuchó hablar de Jesús. Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Quizás escucharon hablar de Jesús de una forma. Quizás escucharon hablar de Jesús de una manera que dista totalmente de ser lo que verdaderamente es. Cuando Jesús vino a la tierra y empezó a enseñar, empezó a corregir lo que los hombres habían enseñado. Ustedes escucharon que se dijo, pero yo les digo, había una carencia que necesitaba ser suplida. Y Dios lo vio desde el principio, cuando el pecado entra, cuando el pecado quiebra la relación perfecta del hombre. La humanidad se convirtió en carente de un Salvador. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos habíamos pecado, todos éramos enemigos de Dios. Y de pronto están los muchachos en esa sala, puertas bien cerradas, que hacen recordar a Jericó, ¿no? Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Y el texto dice que las puertas estaban bien cerradas. Había miedo. Había una necesidad. Y Jesús llega y lo que hace es suplir esa carencia. Las misiones son ese mensaje que busca suplir la carencia del hombre. Esa buena nueva que busca suplir la carencia de esperanza, la carencia de amor, la carencia de perdón, de compasión. El mensaje precioso, hermoso, valioso del Evangelio. Y Jesús le dice, la paz sea con ustedes. Y más que nunca, la paz. Porque se había consumado el sacrificio perfecto. Porque hasta antes de la crucifixión, los muchachos tenían un evangelio incompleto, se estaba escribiendo. Estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Se podía hablar del Mesías encarnado, pero todavía no se podía hablar de la obra redentora. Todavía no. Pero ahora, ya sí. Pero ahora estaban siendo suplida su carencia de salvación. Porque ya estaba hecho el sacrificio, el perfecto, una vez y para siempre. Y Jesús le dice paz, paz. Y los que conocemos a Cristo y su evangelio podemos disfrutar de esa paz que no entendemos. Porque dice que su paz sobrepasa todo entendimiento, Efesios 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No sé por qué, pero estoy bien. No sé por qué, pero estoy tranquilo. No, la cosa no se soluciona, pero estoy tranquilo, estoy bien. Y cuando hablamos de misiones,
No es el hecho de decir, bueno, mandémosle plata a fulanito que se fue a predicar al Congo, a una aldea. Misiones habla de carencias que necesitan ser suplidas. La misión de la iglesia es la predicación del evangelio. Todos somos misioneros. Luego vamos a desarrollar algunas cosas con respecto a Franco y a muchos más que salieron, claro que sí. Pero todos somos misioneros, todos tenemos una misión. Misiones habla de una carencia que necesita ser suplida. Ahora, misiones también habla de un modelo a modelar. Versículo 20 dice, mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y sus costados. Miren, lo habían escuchado predicar, lo habían escuchado enseñar, lo habían visto hacer milagros, pero ahora estaban viendo el cumplimiento de sus últimas palabras. Ahora estaban viendo que lo que Él les hablaba pasó, que era verdad, y ahora el Evangelio se cerraba. Ahora el Evangelio tenía un nuevo capítulo para hablar, una nueva historia para contar. Lo estaban viendo, les hablaba y les mostró las heridas de sus manos. Ahora volvamos un momento a esto. Ellos habían visto a Jesús crucificado, habían visto a Jesús con su rostro deformado, su cuerpo ensangrentado, esa corona. Lo habían llorado y de pronto ahora esos mismos ojos estaban viendo a un Cristo resucitado, a un Cristo vencedor. Y me encanta que el pasaje dice que Jesús les hablaba y les mostraba. Jesús les hablaba y les mostraba. Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. El Hijo modelando el Evangelio, siendo el Evangelio. El Hijo no solo enseñándolo, no solo hablándolo, sino viviéndolo. Se hizo carne, el Logos se hizo carne. Misiones habla de un modelo a modelar, de un Cristo que vino, habitó entre nosotros y vino a mostrarnos y a vivir el Evangelio, a ser el Evangelio encarnado. Juan 14 dice, versículo 11, solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Esto es muy fuerte lo que dice Jesús. Jesús les dice, y parafraseo, o sea, no les cuesta creer lo que hablo, les cuesta creer lo que enseño, crean por lo que me vieron ¿qué? Hacer. Crean por lo que me vieron hacer. De alguna forma le dicen, ¿no te convence lo que te digo? Cree por lo que hago. Y creo que, sinceramente, es un gran desafío. Porque creo que somos muy buenos para predicar en palabras, pero creo que somos muy toscos a veces para predicar con el ejemplo. Sabemos versículos, sabemos frases, sabemos historias, pero muchas veces es, quiero convencerte con lo que digo, porque lo que hago quizás no lo entiendas, bueno, todavía es que me cuesta. Jesús no tiene problema de decir, ¿les cuesta creer lo que digo? Crean por lo que me ven hacer. Ahora, si hacemos una pregunta, o si te haces la pregunta, ¿cuántos creerían en Dios
por lo que vivís si no tuvieras que hablarles? Estaríamos en condiciones de decir, si no crees por lo que te estoy hablando, cree por lo que me ves hacer. No, pero pastor, pasa que si vieran lo que hago en la oficina, no, pues, estamos complicados. Si vieran lo que estoy haciendo, no. Jesús dice, ¿no crees por lo que te digo? Cree por lo que hago. En Irán, si te encuentran una Biblia, te condenan a 8 años. Por portar una Biblia, si te para la policía y justo tenías tu Biblia escondida y te revisan y encuentran la Biblia, te condenan a 8 años de cárcel. A 8 años. No una semana y unos azotes, a 8 años de cárcel. Estos días escuchaba el testimonio de alguien que traficaba Biblias en Irán. ¿No? Imagínense si por una te dan 8 años, si le encontraban un cargamento. ¿Saben lo que hacía este muchacho para empezar a traficar? Primero empezó a traficar a través de otros, después empezó a traficar él Biblias. ¿Saben lo que hacía? Buscaba a los traficantes de droga y le pagaba más para que le trafiquen Biblias. Así que los traficantes de drogas empezaron a dejar de traficar droga y traficaban ¿qué? Biblias. Así que este muchacho y una asociación les pagaban a estos hombres para que les trafiquen, para que usen sus métodos para traficar Biblias a Irán. Después lo empezó a hacer este muchacho. Ahora, una Biblia, 8 años, un cargamento de Biblias, imagínense. Pero Dios siempre obraba a través de eso, a través de lo que hacían. ¿Sabe qué? Para predicar necesitan mucho tiempo. Cuando uno va a predicarle a un musulmán, uno puede ir acá, bueno, pastor, ore por mí que el sábado voy a ir a predicarle a un musulmán. Oro te pregunto qué versículo querés para el entierro directamente. Ay, sí. Uno no puede salir como acá podríamos salir en esos países. Ahora, para predicarle a un musulmán, por ejemplo, hay que invertir tiempo. Hay que generar una relación. Que el musulmán te conozca y vea tu vida para que pregunte, ¿por qué vos sos distinto? ¿Por qué vos tratás bien a tu esposa? ¿Por qué vos no tomás? ¿Por qué vos no golpeás a otros? ¿Por qué no insultás? Y el cristiano, ¿sabe lo que le responde? Cuando le pregunta, ¿qué estás haciendo? Le dice, nada. Solo estoy leyendo un libro, le dice. Así que ya genera la intriga en el musulmán y el musulmán quiere saber qué está leyendo. Así que de a poquito le van diciendo. Ahora, cuando se convierte otro, el proceso es más acelerado. Porque de pronto sus amigos dicen, ¿y a este qué le pasó? Porque antes hacía esto, porque antes hacía lo otro. ¿Qué le pasó? Nada, solo estoy leyendo un libro. La Biblia, obvio, ¿no? Ahora, fíjense lo fuerte que es predicar el evangelio. Predicar es vivirlo. No hay chance de elaborar un sermón sofisticado para presentar a Cristo. Jesús vino a ser un modelo de lo que nosotros teníamos que ser y de lo que los demás tienen que ser. Jesús dijo, no se convencen por lo que digo, convénzanse por lo que hago. No se disocia la palabra de la acción. Y lastimosamente muchas veces nosotros tenemos que disociarla. Porque no hacemos lo que predicamos. Porque no vivimos lo que predicamos. Filipenses 4:9, Pablo le dice a los filipenses, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron, ¿qué hice? Pablo dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Hasta ahí vamos bien, todo diríamos, ¿no? No, fíjate lo que te enseñé el otro día. Todo lo que escucharon de mis labios y vieron, ¿qué hice?
A veces la mejor defensa a un argumento, cuando te quieren atacar con Dios, es tu vida. Ni siquiera tenés que elaborar un argumento. Poné sobre la mesa la vida de ambos y vamos a ver quién tiene más ganas de discutir sobre las cosas. El problema es cuando no estamos a la altura de eso. El mejor argumento termina siendo nuestra vida. La mejor defensa del evangelio que se puede dar hoy y se va a seguir dando es nuestra vida. Es las acciones de nuestra vida. Es lo que hacemos, es lo que nos escuchan. Es lo que nos ven hacer en nuestra casa, afuera. Y no hablo de perfección, porque todos nos equivocamos, todos fallamos, todos cometemos errores. Pero qué bueno es saber que podemos enmendarlos. De eso se trata. Y Pablo dice, lo que escucharon de mí y vieron que hice. Había una propaganda antigua en Estados Unidos. Hace poco creo que la volví a ver, no sé si alguien de ustedes la resubió. Y la propaganda se llamaba "Los chicos ven, los chicos hacen". Así que ponían a personas en circunstancias naturales, normales de esta gente, y atrás, a una distancia particular, un nene que lo imitaba. Y claro, la primera era sencilla, o sea, la primera iba y alguien tiraba una basura en la calle, así que el niño hacía lo mismo. Pero los siguientes ejemplos eran más fuertes. ¿No? De pronto el hombre sacaba su cigarrillo y el niño sacaba su cigarrillo. De pronto estaba la mujer contra un rincón, el hombre a golpearle y la cara del nene al lado también. O sea, y decía esta publicidad, los chicos ven, los chicos hacen. El ejemplo. Misiones habla de un modelo a modelar en nuestra vida. Y a pesar de que asociamos el modelaje, ¿no?, a la pasarela, es literalmente eso. Nos vestimos con las ropas que el Señor nos da. Nos vestimos con esa imagen de Cristo. Modelar a Cristo es eso. Es vivir eso. Es pensar en eso. Es soñar en eso. Es dejar que nuestra vida sea transformada por lo que Él hizo. Él vino a ser ese modelo perfecto en el que nosotros podemos reflejarnos y modelar a otros. Misiones habla de un modelo a modelar. Él les hablaba y les mostraba. ¿Estamos haciendo lo mismo? ¿Estamos hablando, predicando y mostrando? Lo tercero, misiones habla de un mandato a obedecer. Versículo 21 dice, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesús podía haber dado más detalles, ¿no? Jesús podía haber dicho, muchachos, quiero contarles la experiencia que tuve en esto de bajar abajo. ¿Dónde abajo? Sí, ahora les cuento bien. Quiero contarles la experiencia que tuve. No, un soldado me dio muy duro acá. Jesús podría haberse ido en detalles menores. Jesús podría haber, muchachos, qué lindo volver a vernos, venga, un abrazo todos juntos acá. ¡Hey! ¿Cómo estás? Jesús pudiendo haberse ido en esas cosas, Jesús se mantiene en la línea de lo importante. De lo importante. ¿Vieron cuando Jesús estaba con María y Marta? ¿No? Una cosa es importante. Y Jesús se mantiene en la línea de lo importante. Lo primero que habló fue, ¿qué? Empieza con P y termina con as. Paz, muy bien. Paz. Lo primero que habló fue paz. Paz a ustedes que están afligidos. Paz a ustedes que están preocupados. Y ahora, manteniéndose en la línea de lo importante, les dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. O sea, imaginen la secuencia, ¿no? Jesús apareciendo, hablándoles, mostrando sus manos, su costado. Y les dice, quiero decirles algo, de la misma forma que el Señor, que mi Padre me envió, yo los estoy enviando a
a ustedes. Vayan. Ahora les toca a ustedes. Ahora pueden contar la historia completa, ¿no? Ahora pueden contar la historia completa, más que nunca pueden anunciar las buenas nuevas de salvación. Vayan. Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Misiones habla de un mandato a obedecer. Ahora Jesús le dice a los discípulos qué hacer, dónde hacerlo y cómo hacerlo. Jesús les dice qué hacer. Tienen que ir y compartir el mensaje. Tienen que ir y compartir el mensaje. Siempre suelo ver, ¿no?, en los estados los mensajes, ¿no? Entonces, ¿por qué comparten ciertas cosas en los estados? Porque saben que la gente lo lee. Y de pronto puede ser algo para bendecir, un saludo general, alguna gastada porque perdió tu equipo o el otro. Y de pronto algún anuncio importante, paro de colectivo. Entonces te enteraste del paro colectivo porque viste, en vez de estar mirando noticias, estás mirando ahí, ¿no? Viste el estado de alguien. Alguien que se enteró compartió la noticia para todos. Corte de ruta, abren cada una hora. Justo, mirá, íbamos a salir y vi ahí en el estado de fulana, de fulano, el corte de ruta, vi la noticia, escuché en la radio. La noticia se comparte. Che, abrió tal lugar nuevo, hacen la primera semana, los primeros 100 clientes, el 50%. Vos lo compartís. ¿Por qué crees que es una buena noticia? Viste, al final tenemos otro feriado largo. ¡Oh! No, está inventé recién, Buenas noticias que se comparten. Que las compartís. Y le dice Jesús, tienen que ir a compartir las buenas nuevas. Tienen que ir a predicar. ¿Qué hacer? ¿Dónde hacerlo? A todas las naciones. Qué exagerado, Señor. ¿Podemos empezar con un poco? Claro que sí. Empiecen acá, en Judea, en Samaria. Y hasta lo último en la tierra. Hasta lo último. El alcance de la misión se extiende a todos los rincones de la tierra. A todos los rincones de la tierra. ¿Cómo hacerlo? Enseñen a los nuevos discípulos, dice, a obedecer todos los mandatos que Jesús había dado. Enseñarles que se apoyen en las promesas. Enseñarles a que confíen en estas promesas. De esta forma vas a ser discípulos. Y Jesús nos dice, bueno, muchachos, antes de salir, creería conveniente que tengan un tiempo de estudio bíblico, que tengan un tiempo de preparación ministerial, ¿no? Unos 6 años antes de que pudieran hacer su primer bosquejo de prédica y demás. Jesús le dice, prediquen, yo voy a estar ahí. Vos abrí la boca, yo la voy a llenar. No, lo que pasa, Jesús, es que yo creo que está complicado el asunto. Fíjense qué particular, porque el texto dice que la puerta estaba bien cerrada. Y a Jesús no la detuvo. Por más que estaba bien cerrada, Jesús se hizo presente. Por más que la situación estaba bien difícil, Jesús se hizo presente. Y Jesús le dice, vayan, prediquen, habla de mí, habla de mí. Habla de mí con tu vida y con tus palabras. Y si no sabes qué decir, no te preocupes porque yo voy a estar con vos. El Espíritu Santo va a estar con vos. Vos no te preocupes. Y vos decís, no sé cómo me entendió el mensaje de salvación porque estaba re nervioso, se me cruzó todo y de pronto a los 2 minutos estaba llorando. No fuiste vos. Fue la gracia del Señor.
Puede ser la peor reunión de la historia, pero cuando Dios tiene que hablar, Dios se va a encargar de traducir todo. Y Dios dice, y Jesús les dice, vayan y prediquen. Y creo que muchos reducen el evangelio a las buenas nuevas para mí. Tengo un Dios para lo que yo necesito, cuando yo lo crea conveniente, cuando lo veo, cuando yo que Dios me bendiga a mí, que Dios bendiga a los míos, que me vaya bien con esto, que me vaya bien con lo otro, que Dios me perdone porque me mandó un moco y que me ayude otra vez, a mí, siempre a mí, siempre a mí. Y Cristo dice, y Jesús dice, vayan. Miren, vivir el evangelio es opcional. Vivir el evangelio es opcional. Es opcional. El que quiere ser mi discípulo, es opcional. Vivir el evangelio mañana, para vos, vivir el evangelio es opcional. Para mí es opcional. Digo, mañana puedo decidir si hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Puedo decidir si vivir mi vida como tengo que vivir o hacer la mía. Vivir el evangelio es opcional. Pero cuando lo estás viviendo por propia decisión, compartirlo es un mandato. Vivir el evangelio es opcional. Pero si lo estás viviendo verdaderamente, compartirlo no es una opción, es un mandato, es una orden. Vos lo estás viviendo, compartilo. Le enseñamos a compartir a nuestros hijos. El que come y no convida, se sabe el texto, hermano, bien ahí. Yo fui y convidé, ese sapo lo tiene usted. Esa no sabían, anótenla. Claro. Comemos nosotros, estamos bien, qué lindo la reunión, qué lindo el culto. Espero que el pastor invite unos batidos, después con las batidas que le regalamos, algo. Estaba lindo. Me encanta mi evangelio, esto que es hermoso, es hermoso. Guarda, guarda, ¿no? Y vas al trabajo, no lo toquen, no, soy cristiano, ¿no? O sea, che, ¿qué es eso? No. Si no se enteran que soy cristiano, mejor, pastor, mejor. Compartirlo es un mandato. Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 9, versículo 16, y dice, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Ay, pero ¿cómo que Dios nos obliga? No es una opción. Lo vuelvo a decir, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. O sea, creo que a veces no somos conscientes de lo que el Señor nos pidió. Me acuerdo hace muchísimos años atrás, tenía creo que unos 13, 14 años, y en verano, así que había un lugar que en Buenos Aires que había abierto, un lugar cristiano, tipo una especie de, no sé decir, un pub cristiano, y donde se podía pasar toda la tarde. La cuestión es que vamos un día y resulta ser que justo ese día en la tarde tocaba una banda cristiana llamada Puerto Seguro. ¿No? Así que era el auge de Puerto Seguro y de pronto estaba ahí y de pronto viene el cantante a jugar al vóley, ¿no? Se llenó esa cancha de vóley, ¿no? De chicas, de gente, y de pronto el cantante sigue usando anteojos, se saca los anteojos. Hermano, las manos que había para agarrar ese anteojo, ¿no? Me acuerdo hasta hoy. Las chicas matándose por sostenerle el anteojo a ese muchacho, ¿no? Y de pronto se lo dio a una señorita. La envidia de todas las chicas, excelente, ¿no? Sí. O sea, era del cantante del momento, se lo estaba cuidando yo. O sea, creo que nadie miró el partido de vóley, ¿no? Ahora, el Señor nos encomendó lo más valioso, su mensaje.
¿Te puedo pedir algo? ¿Podés predicar mi evangelio? ¿Te puedo pedir algo? ¿Te puedo encomendar que lleves mi mensaje? ¿A quién, Señor? A todos a los que más puedas. ¿Cuántos? A los que vos puedas. Pero decime un número, no te quiero, a los que vos puedas compartir, te lo encomiendo a vos, esta perla de gran precio. Y a veces no entendemos lo que tenemos en las manos, en la vida, ¿no? A veces no lo queremos vivir, pero si lo estamos viviendo, tenemos que compartirlo, no es opción. Dios nos está enviando como misioneros, como cristianos. Dios te está enviando a tu trabajo, al aula, al partidito de la semana, que es difícil predicar ahí, ¿eh? Claro, porque, después te ven en la cancha. No, pero lo que pasa en la cancha, pastor, queda en la cancha. No, así no. Y uno dice, che, menos mal que estábamos jugando contra lo de la iglesia, uno dice, porque, imagínate, no. Campo difícil ese, Te manda a tu casa, a tus familiares, al depósito, al taller. Te lleva con la palabra. Sos un portador de palabra. Sos un portador del mensaje. Para aquellos que quizás no escucharon de Jesús como vos escuchaste. Para aquellos que tienen una visión o una historia de Jesús media distorsionada. Para que puedas ir a predicar. No es opción. Misiones habla de un mandato a obedecer, y termino. Misiones habla de un compromiso a asumir. Versículo 21 y versículo 22 dice: una vez más le dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Todo esto pasó sin que se hubieran abrazado, sin que les hubiera dado tiempo. Todo esto pasó en una fracción de minutos, y en pocos minutos terminó cacheteándoles el corazón, el alma, la mente, todo. Esto se hace así. Tienen el evangelio completo, resucité, miren, acá está la herida de mi costado, ahora les toca a ustedes. Y si se sienten incapaces, acaba el Espíritu Santo. Les da lo mejor que tiene, el mejor mensaje, y les pone al mejor ayudador. Les pone al mejor amigo, al Espíritu Santo. Jesús los estaba enviando, como decíamos hoy, como habríamos, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Las marcas el otro día hablando con la pastora, con Lea, ella decía, nunca había visto. Qué fuerte es. Qué fuerte es que Jesús, habiendo resucitado y teniendo cuerpo glorificado, no era el mismo cuerpo. No era el cuerpo de Jesús en la tierra, era cuerpo glorificado, era el cuerpo que el día que el Señor nos venga a buscar vamos a tener. Ahora en el cuerpo glorificado se dejó las marcas de amor. Podría haber vuelto Jesús sin marcas, habiendo resucitado, regenerándose sus manos, regenerándose su costado, pero eran marcas de amor, no eran marcas de vergüenza, eran marcas de lo que Él había hecho. Y en su cuerpo glorificado, es más, quizás te amplíe un poco más el concepto. Lo más probable es que vos y yo, cuando lleguemos arriba, ¿somos conscientes de eso? Imagínate darle la mano no. Imagínate agarrarle la mano a Jesús y sentir el agujero del clavo. No tenés nada para decirle. Ahora, no había vuelta atrás.
Misiones es entender que nuestra decisión es compromiso con Cristo y su Evangelio. Es dar nuestra vida por esta causa. Es dar de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra vida para ir. Lucas 14, 27 dice, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Misiones habla de un compromiso a asumir. Y no estoy hablando de decir, bueno, que dejemos todo, dejemos de trabajar, vendamos todo y ya está, y hacemos una casa para todos. No estamos hablando de eso. La semana pasada, en el cierre de la serie de la mirada del novio, hablábamos sobre esto. El Señor no tiene problema con lo que tenemos. El problema es que lo que tenemos nos tenga a nosotros. No hay problema de tener. Ningún problema tiene el Señor. El problema es cuando lo que nosotros tenemos, cuando lo que el Señor nos dio es tanto que asume todo para nuestra vida, que asume el rol de urgente. Es como cuando salen a buscar a los invitados a la boda, le dicen, no, discúlpame, es que justo compré una junta de bueyes y tengo que ir a ver, es que justo pasó que se murió fulano. Estoy ocupado, no puedo. Esta semana veíamos el capítulo 10 de Romanos en el estudio bíblico, que puede escucharlo, los audios están disponibles. Y Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 10, versículo 9, diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Un pasaje que usamos una y otra vez para el evangelismo, una y otra vez para predicar. Y nos hemos tomado de este pasaje como la oración del penitente. Tenés que confesarlo, repetí conmigo, haz esta oración. Le dijiste al Señor que entra a tu corazón. Y decíamos que cuando Pablo le escribe a los romanos no tenían esta lectura, no tenían este pensamiento que hoy tenemos nosotros. No tenían esta imagen de la iglesia, de alguien levantando su mano, pasando adelante para repetir una oración. Pablo le estaba diciendo a los romanos, tienen que decir que Jesús es Señor, que Jesús es Kurios en griego. Esa es la palabra para Señor, Kurios. Ahora, ¿cuál era el problema con los romanos? Que Kurios solo era César. Kurios solo se le decía a César. No había nadie con más autoridad, no había nadie más poderoso, no había nadie a quien se le debiera más alabanzas que a César. Como romanos, decir Kurios era hablar de César. Y ahora Pablo le dice a los romanos, ustedes tienen que decir que Kurios no es César, Kurio es Jesús. Y para un romano adoptar esa postura, que lo que leíamos recién, o sea, si no vas a ir por todo, no vayas. Si no vas a estar dispuesto a jugártela, no lo tomes. Y los romanos estaban dispuestos a pintar, a trazar una línea a la cual le podía llevar a perderlo todo, a estar en cárcel, a ser muertos, por dejar de decir que Kurios era César y ahora Kurios era Jesús. No era una simple oración para los romanos y ya está. No era una oración mágica, era una palabra que se tenía que encarnar en sus días. Era una palabra que se tenía que manifestar. Era una palabra que se tenía que notar, marcar la raya.
Ya esas cosas no las hago más, esas cosas no son para mí. Pablo marcó una raya, dijo, cuántas cosas hasta acá eran para mí ganancia, pero ahora lo que consideré de ganancia lo veo como pérdida por amor del conocimiento de Cristo. Dale, pero si cuántas veces salimos, cuántas veces hicimos esto, cuántas veces, es que ahora ya no es más así. Dale, viejo, ¿quién te lavó la cabeza? Para los romanos decir que Jesús era curios era literalmente poder perder la vida. Vivir el evangelio es modelarlo. Vivir el evangelio es reconocer cuánto necesitamos de Dios. Y es posible, muy posible, es muy probable que al ajustar nuestra vida a lo que Dios pide, estemos desajustando la vida social, estemos desajustando la vida laboral y, ¿por qué no, la vida familiar? Cuando un musulmán se convierte al evangelio, decía este muchacho, ese musulmán tomó la decisión habiendo hecho un análisis de lo que iba a decidir, porque sabe que en el momento donde su familia se entera que dedicó su vida a Jesús, a Cristo, tiene pena de muerte. Y Jesús decía, sentate a pensar si esto es lo tuyo. Ajustar nuestra vida a lo que Dios pide probablemente pueda traer otros desajustes para el mundo que no entiende las cosas espirituales, para el mundo que quizás está lejos de Dios. Ahora, Misiones habla de un compromiso a asumir, de salir de la zona de confort, trazar una línea que no queremos volver a cruzar. No quiero más esto. Salir de una zona de comodidad. Jesús es el mayor ejemplo de misiones. Dejó su trono y dice la Biblia que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ay, no, pero es que hoy hace un calor y no sé si van a prender el aire. No, es que está lloviendo, lo veo por la transmisión mejor. Ay, es que mi jefe me pidió que hiciera esto, que hiciera lo otro. Exige salir de la zona de confort. Exige modelar a Cristo de tal forma que otros quieran lo mismo. Que otros digan, che, no sé qué es lo que haces, pero siempre te veo bien. No sé qué es lo que haces y cómo haces, pero cuando tenés problemas siempre me estás animando. O sea, ¿qué es lo que vos tenés? A Cristo en mi corazón. ¿Cómo puede ser que tu historia cambió? ¿Cómo puede ser? ¿Quién te convenció de hacer eso? ¿Quién te convenció de hacer lo otro? ¿Cómo puede ser que cambiaste tanto? Estoy leyendo un libro. Estoy modelando a Cristo en mi vida. Y trazar una línea no se trata de marcar que nosotros somos mejores que los otros. Trazar una línea es no querer volver a esa vida. Pero en lo que te digo que no quiero volver a esa vida, te extiendo la mano para que vengas a esto. Yo ya no quiero más eso, pero te extiendo la mano para que vengas acá, para que cruces de este lado. Te extiendo la mano para que puedas vivir esto. Porque tengo algo que no puedo dejar de decirte. Tengo alguien que vive en mí. Tengo alguien que me escucha. Tengo alguien al que le puedo pedir. Tengo alguien que me conoce, que sabe los deseos de mi corazón. Quizás es una pavada a veces, pero es Dios. El martes estábamos sentados en la mesa. Me voy a contar algo. Puede ser una pavada, pero déjeme darle el ejemplo. El martes estábamos sentados en la mesa, hablando de una torta particular. Estábamos con... ¿Cuántos alguna vez nos digo? Ay, qué lindo que está para, ¿no? Y dijimos, oh, qué tremendo sería una tarta. Oh, qué rico, ¿no? Sí, ay, Señor, gracias.
No pasaron ni 5 minutos. No hago esto, pero ni 5 minutos que habíamos hablado de eso, que alguien le escribe a Lea y le dice: pastora, en 15 minutos le llevo algo. Una torta, le dijo. Bueno, llegó la torta. ¿Cuál era? La que estábamos hablando. Y la estoy comiendo despacito porque está tan rica, hermano. Mire, del martes que llegó hasta hoy está en la mitad, así que Dios sabe lo que me estoy controlando. Pero ese es un Dios que te conoce. Ese es un Dios que te dice: no se ponga a pensar lo que quiere comer de postre hoy, porque, bueno, ¿está bien? Pero fíjense cómo, aún en las pequeñas cosas, Dios tiene cuidado. No, ¿cómo vamos a usar a Dios para eso? Ay, ¿cómo Dios va a andar cumpliendo antojos? ¿Por qué no? Fue un pensamiento al pasar. Y le agradecimos a esta persona, pero le agradecí mucho a Dios. Dije: Señor, gracias, porque con estas cosas me vuelves a mostrar que siempre estás. Me vuelves a mostrar que vale la vida, no digo la pena, el esfuerzo, jugarse por esto. Es trazar una línea de lo que no queremos para nuestra vida y vivir la vida que Cristo nos otorga, animando a otros a vivirla. Misiones habla de una carencia que necesita ser suplida. Todos tienen la carencia de Jesús. Tenemos una verdad que necesita llegar a esos lugares. Habla de un modelo a modelar, de un modelo que fue Jesús, de una vida que se está modelando en nosotros y que podemos en el discipulado modelar a otros. Habla de un mandato a obedecer. Si estás viviendo el Evangelio, si amás a Cristo, compartilo, predicalo. Y habla de un compromiso a asumir. Habla de una línea la cual no pienso cruzar. Estamos de pie, iglesia. Señor, gracias te damos, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Dios, por haber visto nuestra necesidad, nuestra carencia, y enviaste a tu Hijo por nosotros, Señor, a suplir esa carencia, esa necesidad de un Salvador, esa necesidad que nadie más podía suplir sino solo tu Hijo. Señor, gracias porque un día llegaste. Gracias porque hace unos meses, hace años, Señor, hace un tiempo que llegaste a nuestra vida, Señor, y aquí estamos decidiendo por vos. Señor, aquí estamos entendiendo que misiones no es solo para algunos, es responsabilidad de todos. Señor, es responsabilidad de todos llevar el mensaje precioso del Evangelio donde estemos. Señor, es un mandato, no es una opción el predicar. No podemos ser tan egoístas de vivir, Señor, felices con vos, sino compartirlo. No podemos ser tan egoístas de solo pensar en nosotros. Tenemos una verdad que trae libertad. Somos portadores de una verdad que puede romper cadenas, que puede, Señor, restaurar familias, que puede salvar al perdido. Señor, entendemos el mandato. No es solamente unos que van a otro país. Señor, nos estás mandando, enviando a nuestros lugares de trabajo. Nos estás enviando a nuestra familia, a nuestra casa. Nos estás enviando a nuestros vecinos. Nos estás enviando a los lugares donde vamos, Señor. Nos estás enviando como tus mensajeros, como portadores de una verdad que puede llevar paz al corazón temeroso, que puede llevar esperanzas al afligido, que puede llevar nuevas fuerzas. Señor, hacenos entender que este es un llamado constante, no para algunos, para todos. Nos encomendaste la perla de gran precio. Pusiste en nuestras vidas tu palabra para que podamos modelarla. Señor, ayúdanos a modelar tu palabra en nuestro día a día.
Ayúdanos a modelar tu palabra en nuestros pensamientos, en nuestras expresiones, Señor, en nuestras relaciones. Ayúdanos a modelar tu palabra en nuestro matrimonio, para nuestros hijos. Señor, ayúdanos a modelar la palabra, Señor. Que no sean necesarias las palabras, que se pueda ver en cada uno de nosotros tu vida, Señor, tu mensaje claro, contundente, Señor.